vamos a hablar sobre Jesús está en el barco. ¿Jesús está dónde? En el barco. No sé si se ha dado cuenta, pero la vida tiene tormentas. Yo me acuerdo de que estamos luchando con tormentas desde que yo era un niño. Ya sea por alguna enfermedad, ya sea por algún problema fuerte que viene sobre las familias, por algún error, por alguna pérdida. Pero de repente las tormentas se levantan en la vida. La Biblia dice que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. La pregunta no es si van a venir o no van a venir las tormentas. La pregunta es, ¿quién está con nosotros en medio de la tormenta? Esa es la pregunta. Esta mañana piensa en esto. En medio de la tormenta, lo que nos da confianza es cuando sabemos que Él está en el barco con nosotros. Porque estamos viviendo en sus propósitos. En Lucas 8:22 encontramos esta historia. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaba y peligraban. Y vinieron y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿por qué? Les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Ellos reciben un mandato, pasemos al otro lado. Que como les dijeron, pasemos al otro lado. Mire, el mar de Galilea, Dios me dio el privilegio de estar ahí hace algunos años, es un lago. Y tiene como cordilleras a los lados. Y de repente entra la brisa, el viento que viene del mar Mediterráneo y comienza esto, se forma, es como un cañón y comienza esto y hay tormentas ahí muy seguidas. Entonces ese es el lugar donde ellos estaban, donde estaban manejándose en ese momento. Y estas tempestades pueden ser furiosas, pueden ser cosas de que aún pueden darle vuelta a los barcos. Un amigo mío un día que él estaba trayendo una predicación allí en el mar de Galilea, me envía un video donde se había desatado una tempestad. Actually, ¿saben quién fue? Pastor Dinardi. Y me estaba él predicando allí en medio en el mar de Galilea y cómo lo estaba azotando el viento al barco. Y yo ese día y decía, wow, mira, a él le tocó vivir eso. Pero quiero decirte algo en este día. Ellos recibieron la orden, pasemos. Y obedecieron la orden. Pero quiero que entendamos esto en el Señor. Aunque estamos moviéndonos en obediencia, las tormentas van a venir. ¿Vendrían las qué? Las tormentas. Que nos movemos en obediencia no significa que va a haber ausencia de tormentas. Mire, ellos pudieron haber caminado al otro lado del lago, pero Jesús les dijo, vayan mar adentro, crucemos hacia lo profundo del lago. Jesús da la orden y ellos obedecieron. Y aunque estaban moviéndose en la obediencia, la tormenta había llegado.
A veces no entendemos y decimos, ¿por qué si yo estoy, Señor, yo te amo, ahora yo te sirvo, ahora yo hago esto, hago lo otro, ahora mi corazón te pertenece, pero la tormenta de repente todavía ha llegado? Déjeme decirle algo en este día, esta mañana. Que estamos en obediencia al Señor no significa que van a haber falta de tormentas, sino lo que significa que tenemos la seguridad que Él está con nosotros. Y es muy diferente, porque van a venir tormentas, pero lo que hace la diferencia es quién está con nosotros. La Biblia está llena de ejemplos así. La Biblia nos habla en el libro de Daniel de los 3 jóvenes hebreos que por la obediencia a la palabra de Dios fueron echados a un horno de fuego ardiendo. Y la Biblia dice que el rey Nabucodonosor ya no miraba solo 3 jóvenes y ahora miraba ¿qué? Miraba 4. Dice, y uno de ellos es como el hijo de los dioses. En otras palabras dice, hay uno que no es como ellos. Era quien estaba con ellos allí en medio del horno de fuego. La Biblia nos habla de que Pablo desciende a la región de Macedonia y lo primero que encuentra en Filipo es que aunque se estaba moviendo de acuerdo a la palabra, a la dirección de Dios, porque hasta había tenido visión de Dios que fuera para esa área. La Biblia dice que en Filipo estaba preso y está en el cepo, pero a la medianoche que cantaban y adoraban al Señor, Dios de los ejércitos. Y vino un temblor y los libró. Daniel en la fosa de los leones, José en la cautividad en Egipto, el pueblo de Israel en medio del desierto, en medio del Mar Rojo cuando los venía persiguiendo Faraón. Póngase a pensar todas las veces que gente en la Biblia se movió en obediencia, vivía en obediencia al Señor, pero aún así las tormentas se desataron. Muchas veces nosotros estamos viviendo en la obediencia al Señor y aún en medio de eso se desatan las tormentas. Mire, Pablo pasó por tormentas, aunque podemos ver de que él se movía de acuerdo a la voluntad de Dios. En Hechos 27 y 18 habla de una tormenta tremenda que él vivió. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. En el 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Después, allá por el versículo 23 les dice, tomen ánimo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Algo para mí que es peculiar acerca de este momento era de que Dios le había dicho a Pablo que tenía que ir y testificar en Roma, pero no le dijo cómo lo iba a llevar a Roma, y iba preso para Roma. Y allí, aun cuando él sabía que Dios lo estaba moviendo hacia lo que era la voluntad que él tenía, los propósitos que él tenía para él, se desencadena una tremenda tempestad. Que aún los marineros, aún los que eran los que estaban allí en la barca, habían perdido la esperanza de sobrevivir. Mire, hay momentos que perdemos la esperanza. Hay momentos que la tempestad está tan difícil, dice la Biblia, que ellos no vieron el sol por varios días. ¿Te imaginas estar en el alta mar con el viento y la lluvia y no ves ni siquiera el sol por varios días? Esta gente había perdido completamente la esperanza hasta que Pablo se levanta y le dice, hey, muchachos,
Dios me ha hablado. Dios me ha hablado. Y déjenme decirle, lo más tremendo en medio de las tormentas es cuando recibimos palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, cuando Dios dice, sí, estás en medio de una tormenta, estás en medio de una tempestad, pero yo estoy aquí. Y mis propósitos se van a llevar a cabo en tu vida. Lo que yo he dicho acerca de ti se va a llevar a cabo en tu vida. Sopla el viento, se levanta el mar, todavía se va a llevar a cabo lo que yo tengo para tu vida. Wow. Y le dice, y saben todavía, como dicen en mi país, y de ribete, Dios me dijo que también ustedes los va a salvar. Así que no se preocupen. Y le dice, se va a perder todo. Se va a perder el cargamento, se va a perder el barco, pero ustedes no se van a perder. Y uno dice, lo que le estaba diciendo era, lo más valioso, sus vidas no van a ser tocadas, porque había venido una palabra de protección sobre la vida de ellos. Y es difícil creer en una palabra de protección en medio de una tormenta, déjeme decirle. Miremos la siguiente declaración de la Escritura. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La versión viviente lo dice de esta manera: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Cuando habla aquí en el hebreo de la palabra mal, habla de la palabra, cuando está hablando de la adversidad. Cuando pensamos solo en maldad, no piense solo en mal, piense que en la adversidad. Dice, cuando estemos en medio de adversidad, cuando estemos en medio de lo que va en contra de lo que nosotros somos y como nosotros vivimos, Dios dice, yo voy a estar con vos. La Biblia dice que se desencadenó una tempestad. Y hay condiciones que a veces atemorizan. Hoy en día estamos viviendo en condiciones que atemorizan, déjenme decirle. No sé si a usted le ha pasado eso. Yo a veces cuando veo las noticias, yo digo, wow, Señor, ¿qué va a pasar? Hay momentos que el viento, las olas se levantan. Pero déjenme decirle algo muy peculiar que estaba pasando ese día, cuando se desencadena esa tempestad. Esta misma historia aparece en Marcos capítulo 4. Y en Marcos capítulo 5 está la confrontación de Jesús con el endemoniado de Gadareno. ¿Usted cree que si los discípulos eran pescadores en esa área, muchos de ellos habían navegado ese lago muchas veces? ¿Usted cree que no sabían del endemoniado que estaba al otro lado? Ellos sabían que iban hacia allá, hacia donde estaba el endemoniado. Y lo más interesante en medio de esto, que el viento lleva el sonido. Y tú te imaginas que ellos en medio de la tempestad, en medio del mover, en medio de aquellas olas, escuchaban. Y para allá vamos. Y para allá vamos. A veces parece que el diablo está rugiendo. A veces escuchamos lo terrible que son las circunstancias y que vamos en esta dirección. Hay veces que las condiciones nos atemorizan porque hemos escuchado lo terrible de la enfermedad, de la situación que se está viviendo.
pero gracias a Dios cuando Él está con nosotros. Lucas 8:23 dice: y se encadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. La versión viviente dice: porque se desató una tormenta feroz sobre el lago, la barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Pero déjeme decirle algo: para Dios no hay nada repentino. Quiero que eso quede establecido en nuestras mentes. Para Él y de repente se desató esta tormenta. Pero para Dios no hay nada repentino. Dios mire, los seres humanos vivimos en un presente. Pensamos en el pasado, tenemos fe en el futuro, pero vivimos en un presente. Nuestro Señor no está limitado porque Él es eterno. Él sabe, tiene la respuesta. Él no desconoce lo que viene. En sus manos están todas las fuerzas de la naturaleza. Déjeme decirle, y aunque esa tormenta echaba olas sobre la barca se estaba llenando, la barca tenía peligro de ser. Y nosotros hoy en día muchas veces hemos sentido el peligro. Y la pregunta que se levanta en medio de un sentimiento así es la que ellos tuvieron. ¿Será que Dios no tiene cuidado de nosotros? ¿Será que Dios no tiene? ¿Será que Dios no se fija en lo que está pasando? Fue lo que ellos le dijeron ahí en Marcos 4:38: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, ¿no tienes cuidado que pueda que yo sea separado? Maestro, ¿no tienes cuidado que yo soy tu siervo? Maestro, ¿no tienes cuidado que puedo pasar por un momento tan difícil? Y Jesús estaba dormido. La paz con la que dormía nuestro Señor era perfecta, porque no había, en el corazón de Él estaba completamente ausente el temor. Había una absoluta confianza en su Padre. Sí, la Biblia dice que peligraban. Podían perder la vida, perderlo todo. Porque mire, una cosa es que perdamos cosas financieras, otra cosa es que perdamos, otra cosa, ellos iban a perder la vida. Y en ese momento el Señor se levanta y dice: paz, 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 paz. Lo que echa fuera el temor es que sabemos que Él nos ama. Que Él nos ama. Paz. Estos días yo le estaba orando al Señor, le decía: Señor, danos paz. Que haga tranquilidad. Que haga tranquilidad en los corazones. Danos tu paz. Que aún en medio de las tormentas podamos tener la paz que tú tenías al estar dormido. De esa confianza que estamos en las manos de Dios. Yo me pongo a pensar en esta paradoja. El Señor era un carpintero. Esa era su profesión. Y los que eran pescadores expertos, que habían trabajado por años en ese lago, se levantan desesperados, le dicen al carpintero: Señor, que perecemos. Lo que yo te quiero venir a mostrar en este momento, que ellos entendieron que no era cosa de destreza humana, no era cosa de astucia humana, pero era cosa de dependencia en aquel que era el Señor Dios Todopoderoso. Esos tiempos me recuerdan a mí el 2020. El temor por todos lados, situaciones tremendas, seres queridos
que murieron, que ahora ya no están con nosotros. Pero el Señor siguió con nosotros. Y Él nos sustentó, Él nos sacó adelante. Mire, cuando sentimos de que a nadie le importamos, nos sentimos como un gusano, olvidados, y pareciese que nadie esté interesado en nosotros. Ese es el sentimiento. ¿Será que yo no valgo nada? Pero Isaías 41:14 dice: no temas, le dice, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Salmo 94:14, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Dios no nos abandona, Dios no nos desampara en medio de la situación difícil. Nuestro Dios nunca abandona a su pueblo. Y en medio de eso dice la Biblia que corrieron, Señor, Señor. Ellos corrieron a Jesús. ¿Hacia dónde estamos corriendo nosotros en este día? ¿Hacia dónde estamos? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Dice la Biblia que se hizo grande bonanza, reprendió el viento y cesó la tormenta. Por Lucas 1:37 dice así: porque nada hay imposible para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Termino con esto esta mañana. No tengo todavía un punto más, pero no lo voy a desarrollar. Cuando estaba orando al Señor, y el Señor me dijo: la clave para pasar la tormenta es quedándote en el bote donde Él está. Es cierto, el bote estaba siendo azotado, pero ahí estaba Jesús. Lo que el enemigo va a querer hacer es poner temor. Lo que el enemigo va a querer hacer es desánimo. Pero este es tiempo de quedarnos donde Jesús está, en el bote con Él. La Biblia dice, mire, ¿saben los que se salvaron? Los que se subieron al arca con Noé. Fuera del arca no había salvación. ¿Saben los que no les tocó la muerte en Egipto? Los que estaban dentro de la casa. Hay algo que pasa cuando estamos dentro, en el bote, dentro de la casa. Quédese adentro. Este no es tiempo de salirse del pacto de los diezmos. Este no es tiempo de dejar de congregarnos. Este no es tiempo de estar fuera del bote. Este es tiempo de agarrarnos de Él, estar pegados con Él, cerca de Él. En medio de la lucha, en medio de la prueba, quedémonos en el bote. Porque si Él está en el bote, aunque todo el mar se verá volcado en contra de ese bote no se hunde, porque Él está en el bote. Pero si los discípulos se salen del bote, de donde Él estaba, lo pierden todo. Así que quedemos en el bote, quédese en el barco, no se mueva, esté tranquilo. Él pelea por nosotros. Amén. Cierra tus ojos unos segundos. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta predicación. Esperamos que el Espíritu Santo haya bendecido tu vida y que seas renovado por medio de la palabra de Dios. Esperamos pronto verte en próximas predicaciones. También te queremos invitar a nuestros servicios presenciales que se llevan a cabo los días domingos a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. También, si te gustaría ver otros videos adicional, puedes hacer clic a los videos que aparecen abajo de la pantalla.
Hasta pronto.